Stars. Ya, de nuevo. Todo de nuevo. Ya, entonces hoy día vamos a hacer el análisis del libro, como le estaba mencionando, y les voy a dejar habilitada una actividad que es una actividad, son preguntas de desarrollo, y que si ustedes la responden de manera correcta, pueden tener hasta máximo un punto base para la prueba. Sí, pues máximo de responder, son 3 preguntas nomás. Ya, solo la tienen que responder, pero de manera correcta, hilando ideas, ¿cierto? Utilizando. Vamos a verla un poquito las preguntas que les voy a decir, si no son sorpresas, así que mediante va avanzando la clase, les voy a decir. La idea es que ustedes ocupen eso. Como punto base, profe, por ejemplo, usted tiene un punto ya, por ejemplo, si se sacan un 3 con esto, si tiene esta actividad buena, tiene un 4. Si tiene un 6, tiene un 7. Si tiene un 5, tiene un 6. Eso es un punto directo para la prueba si usted hace correctamente esta actividad. Y esta actividad la voy a dejar abierta desde hoy día lunes hasta el jueves. ¿Ya? Sí, pues máximo, respecto al libro. Es una actividad solamente por el libro de dosis letal. Exacto, máximo. Son 10 décimas. 10 décimas o un punto completo para la prueba. Ya, para motivarnos. Les voy a enviar el link. Va a estar en Classroom también disponible y les voy a enviar el link. Ya, a ver. ¿Dónde quedó el power? Me hubiera preguntado de la vida. ¿Qué piensa de la vida? Un punto. Aquí quedó el power. Aquí está el power. Ya. Dígame. Creo que tengo el presentimiento de que creo que me voy a spoilear el libro. ¿En estos momentos? Sí. No. No, pero vamos a analizar como los personajes, esas cosas así. El tipo de ambiente. Y como la temática del libro, sí, pues yo le había dicho que es un libro de relatos de misterio. A ver, dejen correr el power para acá, vamos a poner esto por acá, esto por acá, ustedes se van a ir para acá. A ver. No los puedo poner para acá. Y necesito abrir el chat, espérenme que todavía no lo abro. Ya, ahora sí. ¿Qué me dice? Muy normal seguir adelante. El máximo. Mejor, dice el Patricio va avanzando. El máximo me dice yo en el capítulo que voy está bien bueno. Muy bien, así sé algo para empezar a leerlo. Sí, esto es para, si sirve, Motita, ¿no? Si sirve para motivarlos a ustedes también con la lectura y también para cuando lo terminen puedan avanzar con la actividad y así van a tener una buena calificación. Dice así, hoy día es, digo porque el Joaquín dice me lo van a spoilear y es mejor. No, si no lo voy a spoilear tanto. Oye, estos gatos. Ya, análisis literario. Ve, Santiago Buenamá me dice como que te atrapa el libro, sí, porque es un libro, ¿cierto? Que está hablando sobre es un relato de misterio, entonces uno no sabe la encrucijada de quién mató a esta persona. Entonces ahí está el misterio, y eso siempre se revela al final. ¿Ya? Entonces por eso uno va Ya. buscando pistas. Dígame. Que el libro es tan bueno que, o sea, me atrapó con cadena y todo. ¿Ve? Sí, sí es bueno. Vamos a ver los personajes. Ya. Dice aquí, objetivo de la clase es describir las principales características de relato policial en una novela. Ya vamos a analizarlo de ese punto de vista nosotros. Ya yo no le voy a dar tanto fuerte a la novela, pero sí a la estructura del texto, que esto es una novela policial. ¿Ya? Y ahí vamos a ir comparando esto de la novela policial con estos personajes. Ya, yo este libro lo leí el año pasado. ¿Ya? Entonces, yo igual me atrapé un poco, me atrapé harto, pero había otro libro también que era de novela policial que era bueno también, que lo leí con el octavo, pero no estaba disponible
en webclass, por eso no se lo adjunté, pero era muy bueno. Ya, dice actividad inicial. Miren, vamos a observar la siguiente imagen. Aquí dice pista número 1, la siguiente imagen. ¿Cuál es el enigma de la siguiente fotografía? ¿Cuál es el enigma? Ahí el Maximiliano ya me dijo. Eso, ahí me ponen, el enigma es una persona chiquitita, ahí me dice un duende. Lo borroso, lo que usted considere un enigma, po. Son policías. ¿Cuál es el enigma? ¿Qué es el enigma de aquí de esta fotografía? ¿No será el duende que está ahí? Oh. Ya, ahora ver el monito chico, sí, muy bien. Ahí ahora que todos lo están viendo, para que vayamos asociándonos a los conceptos, ¿ya? Un enigma. Entonces, si yo le estoy diciendo que es un enigma, y ustedes me responden el monito pequeño que está aquí, el máximo, ay, verdad, hay un duende, no lo vi. Ahí pues, si yo digo que hay el enigma y ustedes me responden que es un duende, entonces, ¿qué es un enigma? ¿Qué es un enigma? ¿Qué será si yo ya les pregunté y ustedes me respondieron al tiro? ¿Algo irreal, me dicen? ¿El duende? Algo misterioso, me dice. Algo raro. Eso, por ahí va. Algo misterioso, algo raro, algo que como que no tiene mucha explicación, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué es un enigma entonces? ¿Cierto? El enigma está vinculado al crimen, ¿ya? No es el crimen como tal, solamente el crimen, sino que es todo lo que involucra, ¿ya? Está vinculado al crimen y vienen a ser los acontecimientos que explican quién y cómo ocurrió el crimen. Ligado a la narrativa, el enigma corresponde a la noción del problema narrativo. Ya, significado oculto, me dice el Benjamín Mercado. Claro, el enigma no es solo el crimen, porque por ejemplo, nosotros sabemos que aquí murió alguien en el libro de dosis letal, ¿cierto? Pero el enigma es todo lo que lo involucra, ¿ya? Cómo se van resolviendo las pistas, cómo van sucediendo los acontecimientos, porque todo eso es un misterio, uno no sabe lo que es, lo que va a pasar, cómo uno va buscando las pistas, ¿ya? Porque aquí en el texto también pasa eso. ¿Quién tiene el audio desactivado? La Colomba. Ese. Ahora sí, 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 sí. Ahí sí, ya, porque estaba la Colomba con el audio desactivado. Entonces, ¿qué son los relatos de misterio? ¿Cierto? Porque a ustedes ya les dije que están leyendo un relato de misterio. Por eso lo hace tan distinto a lo que ya habíamos leído. Antes leímos, ¿cierto? Un relato de amor. Antes leímos epopeyas. Y ahora estamos leyendo un relato de misterio. Esto es una narración donde el lector, es decir, ustedes, y el protagonista, ¿cierto? Los personajes protagonistas de la historia van descubriendo unas pistas para solucionar un puzzle que termina por develar, ¿cierto? El intriga. Eso es un relato de misterio, ¿cierto? ¿Ustedes consideran hasta ahora de lo que han avanzado es un relato de misterio lo que están leyendo? Porque se han sentido atrapados. No sé, dice todavía no, un poco. No sé cuál es la parte que el Patricio dice que no ha entendido muy bien. Ya, vamos avanzando. Porque ahí dice el Patricio que no lo ¿cómo se llama? No ha podido atraparse aún bien. Ya, entonces vamos a ver. El enigma, como decíamos, partimos de eso, el enigma es el conflicto central. Hay un misterio, ¿cierto? Que quiere ser, hay que comprender, ¿cierto? Hay que identificar. Si vamos con esto, ¿cuál sería el enigma de dosis letal? ¿Cuál es el misterio que está pasando en dosis letal? ¿Qué es lo que hay que buscar, las pistas, etcétera? ¿Cuál será? ¿Cuál es el enigma?
Me perdí. Se perdió al máximo. Ya, pasamos ahora. Miren, esta es como lo que tiene de características de un relato policial, que lo hace distinto a todos los otros relatos, es que siempre hay un enigma, hay un crimen, hay pistas y hay un móvil. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando leímos, no sé, la de amor, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el relato de amor? No me acuerdo. Ese ¿Dónde está mi corazón? esa misma, ¿dónde esté mi corazón? ¿En dónde esté mi corazón había un enigma y un crimen y un móvil y pistas? ¿Había de eso? No, exacto, eso es por eso que lo hace distinto un relato policial. Ya, la Colomba pregunta si a ustedes también se les pega o es solo la Colomba. Ella. Ah, sí, Colomba es usted. Los demás están bien. Ya. Entonces, según esta idea y los que han avanzado en la lectura, ¿cuál sería el enigma de dosis letal? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el enigma? Aquí dice que es el conflicto central, donde hay un misterio, lo que hay que resolverlo. ¿Cuál sería? Eso. Ahí como dice el Benjamín, me dice el Benjamín Mercado, me dice cómo murió David. Y Javiera me dice quién lo mató. Exacto, ¿cierto? Sabemos que ahí aparece, ¿cierto? Este joven. ¿Cuál fue la dosis? Eso, sobre todo. Muy bien. Ahí la Javi me dice cuál fue la dosis para matarlo también, ¿cierto? Ahí empieza en la búsqueda de las pistas para saber, por eso se llama dosis letal. ¿Cuál es la dosis perfecta que le dio muerte a, yo le digo David, se llamará David, pero como es gringo le digo David. Luego tenemos el delito, ¿cierto? Que se comete en circunstancias confusas. Y ese es cierto, el crimen que hay es que aparece muerto David o David, como ustedes me dicen. Y luego tenemos las pistas, son las señales que deja el autor del crimen y que el detective recopila, ¿cierto? Para analizar las pistas hay un método, ¿cierto? Hay un método científico. ¿Cuáles serían una de las pistas que se siguen mientras se está buscando el crimen? Aparece al tiro de las primeras y una pista que se van desencadenando. El ojo morado. Ah, de veras que tenía un golpe también, ¿cierto? ¿Qué productos? Tenemos, muy bien, usted como dice el ojo morado, aquí me dice la hinchazón en Las el marcas en las muñecas. las marcas, era todo muy confuso. Después me dice, porque el forense dice que fue ron con nicotina, que lo que mató a David, no se sabía qué era la dosis, y por eso también él va a investigar, ¿cierto? Dirige las pistas de, por ejemplo, la nicotina con David, la nicotina con el ron, dirigen a que vayan a preguntarle a alguien que sepa química, o empezaron a especular sobre una pelea, o a dónde se dirigía, me dice la Javi, ¿cierto? Porque eso es cuando se despide con su hermana, ¿cierto? Cuando se despide David de Rose, le dice algo en la habitación y luego se va. Y ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos todas las pistas. Y luego dice el móvil, es decir, es la razón que lleva al criminal a cometer el delito. Y ese es el que se ve al final, porque no se sabe, ¿cierto? ¿Quién es el criminal? ¿Quién mata a David? O sea, sí, pues ¿quién mata a David? Y ese es el móvil. Ya vamos a avanzar. Y esto avanza así. ¿Ya? Todo esto tiene que estar incluido para que un relato policial sea un relato policial de real, tiene que tener estos compuestos, un enigma, un crimen, unas pistas y el móvil. Pero así es la estructura de un relato policial. ¿Ya? Primero vamos con el crimen, luego avanza en las pistas y luego la resolución del misterio. Entonces vamos, dice, el crimen es el punto de partida de todo relato policial. Para que sea un relato policial, siempre aparece el crimen al comienzo, ¿ya? Y como aquí nos aparece, ¿cierto? Primero nos aparece que fallece, ¿cierto? Como en circunstancias media extrañas el abuelo de Rose y David, y después de eso, ¿cierto? Nos aparece la muerte repentina de David, que aparece en circunstancias inexplicables. Esta se presenta como un enigma, ¿cierto? Como un misterio.
que hay que dilucidar, pues no se reconocen las causas ni el responsable. Se ubica en el inicio de la historia. ¿Ya? Luego, al medio vienen las pistas y estas deben ser interpretadas por los detectives o el investigador a cargo, por lo que su intervención es clave para que la historia se desarrolle. Santiago, ¿usted pensé que David era el protagonista? Se murió en la tercera página. Ya estaba muerto. Después dice, en torno a la investigación liderada por este personaje, surgen los conflictos para que la historia avance. Mediante, ¿cierto? Van apareciendo las pistas y estas pistas nos redirigen también en la investigación. A veces pensábamos que alguien era el asesino y luego pensamos que es otro. ¿Quién creen ustedes que es el investigador de este relato de misterio? ¿Quiénes son los investigadores aquí? White. Algo así era. Sí, Winston, me dice el Santiago. Pero también no solo el detective, hay otras personas que están investigando por cuenta suya. ¿Cómo se llaman? Sí, pues Kevin y Rose también son parte. Y allí tenemos, que esto es lo que vamos a ver después cuando avancemos en la unidad de relatos de misterio, que hay dos tipos de investigadores. ¿Ya? El investigador como Winston, que es parte de la policía, etcétera. Y aquí tenemos otros investigadores que son como más amateur, pero siguen más las pistas y el rastro llegan primero, que es Kevin y Rose. Y finalmente, cuando está terminando el libro, aparece la resolución del misterio. Y es la identificación del culpable. Y siempre al final de un relato de misterio se identifica el culpable y luego se explica, viene la explicación por parte del investigador de cómo llegó a la verdad. ¿Ya? Y ahí se dice cómo se llega a la verdad. Ya vamos a ver un poquito de aquí respecto a la estructura del relato policial. ¿Existe alguna duda respecto a eso? ¿Preguntas respecto al relato? ¿Ustedes creen que existen todas estas partes? Sí. Sí, bien. La Javi me dice el forense, pero no sé a qué se refiere. ¿Con el investigador el forense? Entonces, para que vayan pensando un poquito, porque la actividad que ustedes van a responder ¿cómo se llama? En Classroom, para que sea el punto, es, por ejemplo, lean bien las preguntas, describir cuál es el crimen, ¿ya? En el relato policial, y ustedes describen. Sí, pues Máximo, el Máximo me pregunta si vi la neblina en la mañana. Sí, pues si fui al colegio. Yo voy a clase en la mañana, tuve clases con los segundos medios y después me vengo corriendo porque tengo clases con ustedes. Y ya estoy en mi casa. Ya, entonces, si yo les voy a poner en Classroom, por ejemplo, el crimen, describa el crimen, y ustedes me tienen que describir con lujo y detalle, ¿cierto? Cada parte del crimen, ¿ya? Luego decimos pistas, dice enumere las pistas, y usted me tiene que enumerar, así, pista número 1, pista número 2, pista número 3. Y luego en la resolución del misterio, ustedes tienen que nuevamente describir y me explica, ¿cierto? Con lujo de detalle, cómo es la resolución del misterio. El Patricio, que me dice, ¿no hace clase en el colegio? No. Es que si alcanzo a llegar a mi casa, por eso me vengo al tiro. Entonces después termino de hacer su clase y así almuerzo acá. Porque si no, imagínense, a las 2 de la tarde voy a desocuparme de esta clase y después lo que llegue a mi casa voy a almorzar muy tarde. Sí, Patricio, así. Pista número 1, tal cosa. Pista número 2, tal cosa. Ya, vamos a hablar un poquito de Malcolm Rose, que es el autor de su libro de Dosis Letal, porque ahora vamos a empezar a hablar del libro. ¿Ya? Malcolm Rose no es solo un escritor inglés que nació en 1953, que todavía sigue vivo.
no es solo un escritor inglés, sino que también él estudió química en la Universidad de York. ¿Ya? Por eso, la semana pasada, la Javiera nos comentaba que la lectura de cómo se llama, de dosis letal, a veces parecía una clase de química, como que me estaba dando, ¿cierto? Las pócimas ahí misteriosas, porque, claro, el escritor, Malcolm Rose, tiene conocimiento, ¿cierto?, de química, por eso él nos está entregando, ¿cierto? Él se va por ese entramado ya por esa historia. Estudió química en la Universidad de York. Antes de 1996, Malcolm fue profesor de química en la Open University y, ¿ven? Entonces no fue solo, estudió química y fue profesor de química, hizo clases antes de dedicarse a la escritura. Y muchos de sus libros tienen una conexión con la química, que es lo que vimos nosotros. Mientras trabajaba como conferencista, Malcolm también escribía varios de sus libros anteriores. A ver, tiene el Benjamín Villegas desactivado el audio. Ya. Es conocido, ¿cierto?, por sus novelas de intriga y misterio dedicadas a su público de jóvenes y adultos, siendo un ganador de premios como el Lancashire Children's Book y quedando finalista en el prestigioso premio Edgar, ¿ya?, de Edgar Allan Poe, que lo vamos a trabajar el próximo año cuando ustedes estén en primero medio, se ve un poquito más de Edgar Allan Poe. Ahora podemos entender por qué resulta que este caballero, ¿cierto?, nos escribe dando tantas conexiones, ¿cierto?, con la química. Ahora, vamos, dice, el libro, vamos a ver el argumento central de la obra, es decir, ¿qué es lo central, cierto? Un breve resumen de qué es el argumento del dosis letal, para que lo entendamos un poquito aquellos que habían avanzado y no entendieron, o aquellos que no se engancharon al comienzo. Entonces dice que el libro comienza cuando la familia Ravi ya acude al evento anual del colegio en que asisten sus hijos. Y tenemos que saber que la familia Rabin es una familia bien acomodada, tienen mucho dinero y se cambiaron hace poquito a este colegio que no está tan adinerado. Tienen que correr, entonces cuando comienza esta lectura, están en un evento de deportes, donde tienen que correr una carrera, por lo que están en su carril de la pista preparada, ¿cierto? Están a punto así como 3, 2, 1, pero de repente se escucha un sonido. Y algunos competidores empiezan a correr porque piensan, ¿cierto?, que era la alarma para avanzar en la corrida, para comenzar. Pero no era eso, sino que alguien de las gradas, alguien del público, lanza un grito similar a un aullido de un perro. David reconoce el grito, ¿ya? O David, que era el corredor, quien después es asesinado, reconoce el grito y va corriendo hacia él. Lo coge justo cuando se está cayendo al suelo por un ataque al corazón. Antes de morir, le susurra algo al oído, ¿ya? Y es aquí donde comienza el asunto, aquí que cuando, ¿cierto?, el abuelo de la familia Rabbit fallece de un ataque al corazón y algo le dice a David, y esa es la gran intriga también del libro. No sabemos hasta mucho avanzar qué es lo que le dice el abuelo, ¿cierto?, a David para que él después avance, comience la historia. David se despide de Rose en medio de la noche, que después es lo otro que ustedes van a poder observar en lo que va avanzando en la narrativa, de que David se va a despedir de Rose en medio de la noche, ¿cierto? Mencionándole que necesita cobrar una venganza, entregándole una fotografía a su hermana. Ella lo ve irse por la ventana con una bolsa y una linterna. Y a la mañana siguiente, un guardia encuentra el cadáver del joven, ¿cierto?, del chico de David, donde el detective, ¿cierto?, y el forense, ambos, ¿cierto?, sospechan que será un caso muy particular. Ahí se entiende un poquito más el argumento de la novela de Dosis Letal. Sí, eso, perfecto. Ahora, lo que usted tiene que ir averiguando, Patricio, porque yo no hice ni un spoiler del final ni nada, lo que tiene que ir averiguando son las pistas, ¿cierto? Cómo avanza la historia,
etcétera. Ay, no sé. No sé qué me pasa con la PPT. Ahí está. ¿Cuántas páginas tiene? No me acuerdo. Tiene que ver en Classroom. Ya, no me acuerdo cuántas páginas tiene. Tipos de personaje. 201 páginas tiene el libro. Eso, 201 páginas. Ahí la Javi también dice 201. Pero en el... En este caso estoy leyendo el libro. Ah, muy bien. Y en Classroom se ve como la mitad porque están fotocopiadas por ambos lados. Sí, eso. 90, pero se multiplica por 2. Exacto. Personajes de dosis letal. Siempre en los relatos de misterio tenemos estos tipos de personajes. Primero tenemos al detective. Y aquí tenemos una imagen del libro, porque recuerden que el libro no solo son 201 páginas, sino que también tiene muchos dibujos. Y aquí tenemos una imagen del libro donde aparece, ¿cierto?, este joven, que aparece David muerto. Y aquí está, ¿cierto?, el detective, los policías y el forense. Entonces, siempre uno de los personajes en cualquier relato de misterio es el detective. Por lo general colabora con la policía, porque a veces hay detectives que son externos, ya que no trabajan con la policía, sino que colaboran, son afuera. ¿Tienen algún ejemplo? ¿Ustedes conocen de alguna película o libro que hay un detective que no es parte de la policía? ¿Se acuerdan de alguno? Un detective que no sea parte de la policía, pero es un detective, colabora con él. Ah. ¿Nadie se acuerda de alguno? Sí, sí, una película, pero trabaja con la policía. ¿Cómo se llama ese? A Robocop. ¿De Robocop? Sí, sí. Ah, pero Robocop es policial, po. Es policía. No, antes el robot era de detective. Ah, no me acordaba. Bien. Y aquí la Javi me dice Sherlock Holmes. Excelente también. Sherlock Holmes también es parte de, o sea, no es parte de la policía, es un detective privado, ¿cierto? Y está solo. Y ahí él colabora con la policía. Ya tenemos a veces o sea, siempre en un relato policial debe haber un detective, pero como dice aquí, a veces solamente colabora con la policía o a veces es un policía como en este caso. Suelen ser excéntricos, inteligentes y cultos, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos ejemplos también de otros detectives que son Augusto Dupin, de los crímenes de la calle Morgue, Sherlock Holmes, que decía Javi, y Hércules Poirot, del asesinato en el Expreso Oriente. Ahí tenemos otros detectives, ¿ya? Pero en este caso, de nuestro libro, tenemos al detective, ¿cierto? Que es acá el inspector. Ay, ahí la Javi, el inspector Gallek. Sí, también. No lo quise decir porque pensé que ustedes no lo conocían y se me iba a caer todo lo viejo que soy. Ya, aquí tenemos, ¿cierto? En este caso tenemos al detective que es parte, ¿cierto?, de la policía y aparte nosotros tenemos a los otros detectives que son los jóvenes, que es Rose y Kevin. Luego tenemos otro personaje que es el criminal o asesino. Se conoce al culpable una vez resuelto el crimen, siempre. Tiene que ser inesperado para el lector y el resto de los personajes. Suele ser el antagonista de la historia y su culpabilidad se mantiene oculta. Produce el desorden moral y social. Siempre tenemos este criminal o asesino que no sabemos quién es hasta el final, porque siempre pensamos, ¿cierto?, que era la persona, nunca nos damos cuenta, a veces las pistas en el relato nos llevan que ¿cómo se llama? El asesino de otra persona y al final se revela el misterio. Como en Scooby-Doo. Ahí también había misterio. Ya, y aquí tenemos una fotografía ahí de Kevin y de Rose y aquí está el asesino. Pero no les voy a decir quién era porque sería un spoiler. Sospechoso. Son aquellos personajes en quienes se desconfía a través del relato, ya que las pistas nos van entregando a nosotros y nos está diciendo que hay un sospechoso y uno empieza a decir, sí, este debe ser el asesino. Y aquí tenemos una fotografía, porque cuando se va desarrollando el relato,
nosotros pensamos que es Kevin el asesino. Y empezamos a echarle la culpa a él, porque como Kevin se puso a pelear con David, entonces por eso se le culpa a él, porque el ojo morado era de él. Él se lo pagó. Y aquí dice, se pueden contar con varios sospechosos a quienes desmascararán a base de las pistas. ¿Cuántos personajes hay? Me dice la Javi. Pucha, principal está tenemos a Rose, ¿cierto? A Kevin, después viene David, ¿cierto? Quien fue muerto, después tenemos a los detectives, o sea, al detective, después está el profesor, ¿cierto? Tenemos al caballero, el señor no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama este caballero. Eso. Tipos de ambiente. ¿Cuáles son los tipos de ambiente? Es balaón del autor. Yo pensaba que el personaje principal era David. Sí, pues otro compañero de ustedes pensó que es cierto que David era el protagonista y no, murió al tiro de los primeros, así que no podía ser el protagonista. Tenemos aquí al protagonista que es Rose y... ¿Cómo se llama? Rose y Kevin, porque el conflicto sería Rose y Kevin quieren encontrar quién asesinó a David y quién nos los deja, el antagonista. ¿Y quién es nuestro antagonista? ¿Cierto? El criminal o asesino. Tipos de ambiente. Tenemos 3 tipos de ambientes: el ambiente físico, el psicológico y el sociocultural. En cuanto al ambiente físico, se refiere al espacio natural donde se describen o se desarrollan las acciones. Entonces, aquí en el libro, los ambientes que se nos exponen, ¿cierto? Es la escuela. Y puse esta foto así como muy de escuela gringa, ¿cierto? Muy de escuela estadounidense, que son como súper amplias, ¿cierto? De espacios verdes, etc. Si aquí tenían hasta un lugar donde ir a correr. Otro ambiente donde se desarrolla, ¿cierto? Un campus, ¿cierto? Muy bien. Otro ambiente donde se desarrolla ¿cómo se llama la novela? Es la casa de la familia Rabbit. Y puse esta foto de una casa así medio acomodada porque se describe, ¿cierto?, a los personajes que son medios pudientes. Luego tenemos el laboratorio del colegio, porque cierto, se hacen varias visitas en el laboratorio del colegio porque el detective anda buscando, ¿cierto?, cuál es la dosis letal. Y luego tenemos otro ambiente que es la casa de Kevin, ¿cierto? Y la del señor Smith también, donde se desarrollan, ¿cierto?, las historias. ¿Alguna pregunta respecto al ambiente físico? ¿Algo que acotar, agregar? ¿No? Ya. Luego tenemos el ambiente psicológico, ¿ya? Es decir, es la atmósfera emocional por la que pasan los personajes, ya es el clima íntimo que tiene la narración, ya es como el resultado de los problemas psíquicos que se plantean en ella, ya. Por ejemplo, el ambiente psicológico puede ser el amor, puede ser el miedo, puede ser la aventura, ya, etcétera. Y aquí tenemos unas imágenes también del libro de cuáles son los relatos, o sea, cuál es el tipo de ambiente que está presente. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera en la primera imagen del libro, que es el misterio. Porque es cierto que aquí tenemos el misterio de que aquí está David y se va, ¿cierto?, a despedir de Rose. Es que me encanta el pelo de Rose, me gusta ese estilo que tiene, ¿no? Ya, se despide David de Rose y le dice, ¿cierto?, que va a cobrar venganza y le pasa una foto. Entonces ahí empieza el misterio, porque no sabemos cuál venganza, porque salió una bolsa y una linterna, y porque resulta que después aparece muerto. Entonces, ¿cuál venganza? Y ahí empieza, ¿cierto?, un ambiente de misterio. Luego tenemos, ¿cierto?, un ambiente de suspenso, ¿cierto? Porque aparece, ¿cierto?, aparece David muerto y no sabemos qué está sucediendo, no sabemos quién lo mató. Y empieza a tensionar la narrativa, ¿cierto?, mientras estamos leyendo, porque queremos saber, y avanzamos porque queremos saber quién lo mató o cómo fue. Aquí los de las fotos son todas las fotos del libro, Maximiliano.
Maximiliano me dice quién era el de la foto. Aquí está David, aquí está Rose y aquí está el Kevin. El Kevin. Y aquí tenemos a David muerto, el detective y los de la policía. Y otro ambiente psicológico que se presenta es la aventura. Ah, la que le pasó a David a Rose. ¿Quién se acuerda que tenía la fotografía que le da David a Rose? ¿Qué viene en la fotografía? ¿Quién era? La abuela parece, creo, no me acuerdo. ¿No se acuerda bien? Y ahí usted, Joaquín, que está recién Era la con abuela. Ah, muy bien, ya, era la abuela. Y decía, algo parece atrás escrito de la foto, ¿no? Que la abuela parece asustada, ¿no? Algo así. Ya, muy bien. Eso es, ¿ve? Y luego tenemos aquí que otro ambiente psicológico es la aventura, ya que esto comienza, ¿cierto?, a ser una aventura porque ellos tienen que ir descubriendo las pistas, etcétera, y van pasando por diferentes cosas, ¿cierto? Y nuevos conflictos. Y por eso un ambiente de aventura. También podríamos nombrar que también aparece un poco de ambiente de amor, porque en realidad Rose y Kevin también se empiezan como a gustar, a atraer. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esos son los ambientes psicológicos que están. Y ahora en cuanto al ambiente sociocultural, se refiere a la condición social, ¿ya? En la que se desenvuelven los personajes. Y aquí tenemos esto, por ejemplo, esto dicotómico que está en esta fotografía, ya, igual son fotografías, también puse casas de Estados Unidos. Lo que más podemos ver es que distingue en cuanto a lo sociocultural, que se marca mucho, es por ejemplo la de la familia Robin, que son una clase muy acomodada, ¿ya? Y por ejemplo Kevin va a visitar una vez a Robin, o sea, a Rose, y se da cuenta que la casa es muy cierto, exuberantemente adinerada. Mientras que él vive en una casa muy pobre. Entonces aquí tenemos esto de que el ambiente sociocultural, esta división dual, ¿cierto?, de lo que es la pobreza y ser una familia acomodada. Ya. Preguntas, consultas, dudas respecto a la clase del día de hoy. ¿Nada? Yo no tengo. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Yo tampoco. Ya, a partir entonces de lo visto que acabamos de ver de la clase, ¿ustedes consideran a Dosis Letal como un relato policial? ¿Creen ustedes que sí? Excelente. Muy bien, ya. ¿Qué cosa, profe, que no escuché? Ah, Javi, estaba diciendo si habían preguntas, dudas, consultas respecto a la lectura o etcétera. Relato policial, no. Segundo medio no va relato policial. Va solo narrativa latinoamericana, argumentación, poesía de la Edad Media y después viene comedia. Sí, Javiera, la prueba está compuesta por preguntas de selección múltiple, vocabulario contextual y de desarrollo. Ya, entonces, ya, lo último. Actividad con décima. Ustedes tienen, ¿cierto? Responde a esta actividad acumulativa y con ella podrás obtener hasta un punto de la prueba, ¿ya? Aquí está el link y también se los envío acá. Este es el link. Ya cuando ustedes estén preparados para poder responder las preguntas, ustedes pinchan el link y pueden responderla en Classroom. Esta actividad estará disponible hasta el día jueves, ya desde hoy hasta el jueves, y pueden acceder a ella directamente con este link que acabo de enviar o pueden acceder a través del formulario de Classroom, ¿ya? Y recuerden que este viernes tienen la prueba. Les voy a Profe, mostrar, díganme. ¿cuánto se demora usted en leer el libro? Pucha, depende de lo bueno que sea el libro. Puedo demorarme un día, puedo demorarme 2. Depende del libro. Pero este libro, Es como lo que el dosis letal. parece que es que el año pasado lo leí, parece que me demoré como 2 días.
Y me demoré más porque lo que pasa es que había leído otro de relato policial que me había gustado mucho. Entonces este no me gustó tanto que fuera gringo. Ya, miren, este es su classroom, ¿ya? Y aquí tienen la unidad 2 de experiencias del amor y la naturaleza. En la clase número 6 está dosis letal en análisis literario, ¿ya? Ahí, Joaquín, para que mire, usted está en classroom, ¿verdad, Joaquín González? Ya, perfecto. Usted va a acceder aquí. Y aquí puede ver de este link y pincharlo y lo va a lanzar aquí a esta actividad, a la de análisis de dosis letal, o usted pone aquí ver tarea y en las tareas, ahí en las instrucciones les va a aparecer, en las instrucciones les va a aparecer ay, perdón que me enredé toda. En las instrucciones les va a aparecer aquí el formulario, ¿ya? Pueden pinchar el formulario y aquí lo pueden responder. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo no puedo avanzar si no pongo mi correo primero y después nombre y apellido. Y ahí recién voy a avanzar a las preguntas. Y recuerden que las preguntas de este cuestionario son de desarrollo, ¿ya? Y tienen que ver, por ejemplo, dígame. ¿Qué libro viene después? ¿Cuál es el libro que viene después? Veámosle al tiro. Está aquí. Acá dice trabajo, viene el plan lector, viene este, Yosemite, que es muy lindo. Yo lloré con este libro. Lo leí en un rato, es muy bonito. Ya está habituado acá en Chile. Entonces cada vez que yo no me había dado cuenta y mientras avanzaba en la lectura, me daba cuenta de decía, uy, pero esto es muy familiar. Uy, pero esto yo lo conozco. De ahí me di cuenta que era en Chile. ¿En qué mes? El próximo mes, Benjamín Villegas queda Yosemite. ¿Ya? Ya, entonces, para finalizar, ustedes tienen que responder, ¿cierto? La actividad que yo les dejé en el link, ahí estaba el Patricio de que es ese link de la actividad que ustedes pueden acceder aquí con ese link que yo les envié, aquí de la PPT, aquí está el link de aquí, o el link que le mandé con los comentarios, o pueden acceder a ella desde Classroom. Ya voy a Classroom, a la actividad dosis letal, y aquí yo pincho ese link, o puedo pinchar aquí el cuestionario. ¿Ya? Cualquiera de las dos es válida. Y le va a aparecer este cuestionario donde usted tiene que poner su correo, su nombre y apellido, y ahí recién se le van a abrir las preguntas. Usted responde esas preguntas cuando esté listo, ya cuando haya terminado su lectura, ya que le van a preguntar esto. Esto es lo que se va a preguntar. Acá, ¿cuál es el crimen? ¿Cuáles son las pistas? ¿Y cuál es la resolución del misterio? ¿Ya? ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el día jueves. Desde hoy hasta el día jueves. Igual lo dice Classroom. Desde hoy hasta el día jueves va a estar abierta la actividad. ¿Alguna última pregunta, duda, consulta que estamos en la hora? Ya. Nada de nada. Entonces...